lo sé, supongo que me ha, y es de lo que yo voy a hablar, o una de las cosas de las que voy a hablar, supongo que porque me ha seducido, por razones obvias, ¿no? La chica es guapa, está maquillada, de maquillaje hablaremos bastante. Y yo creo que ha hecho, yo soy una víctima del cuadro, el cuadro ha conseguido hacer conmigo lo que el cuadro probablemente, la fotografía probablemente quería hacer o quiere hacer con la gente que la mira, ¿no? Yo he caído en la dulce trampa que tiende la fotógrafa, la autora de la fotografía. ¿Por qué la he elegido? Pues pese a lo que pueda parecer, la he elegido porque me ha recordado a Cervantes. Qué cosa tan extraña, ¿no? Esta mujer llena de carmines que en realidad parecen juguetes sexuales, con ese camisón rosita, esos leotardos, esas braguitas por encima de los leotardos. Cervantes, ¿no? Pues sí, me ha recordado a Cervantes. Quizás porque yo también me dedico a la literatura y los que nos dedicamos a la literatura vemos a Cervantes o al tema del que sabemos cuatro cosas en casi todos los lugares. Puede ser, pero no creo que sea solamente esa la razón. Yo en este cuadro he visto, digamos, tres grandes componentes que son los que van a vertebrar los 45 minutos, Elena, que 45 minutos más o menos para hablar. Bien. No, bueno, tampoco es cuestión de dormir al auditorio, ¿no? Voy a hablar y voy a vertebrar un poco así mis intuiciones, porque de lo que voy a hacer en realidad es un ensayo en el sentido estricto de la palabra. Voy a ensayar cosas, a ver lo que sale, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Conforme he visto alguna cosa y esa cosa me ha sugerido algo, y en fin. Y este ensayo, estas sugerencias, estas intuiciones que a mí se me han ido ocurriendo durante las semanas que he estado contemplando el cuadro, las he vertebrado en tres grandes temas, que son tres elementos que yo he visto en este cuadro que me parecen importantes. Uno de ellos, el primero, es lo que yo he llamado el componente teatral. Yo voy a hablar un poco del componente teatral que me ha llamado la atención de esta fotografía. Voy a hablar luego de algo también muy obvio, el maquillaje, ¿no? El maquillaje. Pero claro, el maquillaje, que aparentemente es un tema frívolo, no tiene nada de frívolo. El maquillaje hablar del maquillaje tiene unas connotaciones, yo diría, casi filosóficas. Luego hablaremos de eso. Y el último, también muy obvio, es el cuerpo. Esos son los tres temas que a mí me han llamado la atención y por seguir un orden y no perdernos, pues ya les advierto que van a ser, digamos, la columna vertebral, el tronco, que va a hacer que no me pierda, porque lo que voy a hacer mucho es irme por las ramas, ¿no? Pero bueno, el tronco es ese, ¿no? El componente teatral, el maquillaje. Y no me miren, veo que están mirando a mí, no me miren a mí, miren al cuadro. El componente teatral, el maquillaje y el cuerpo, la importancia del cuerpo. Una importancia creciente, no sé en las artes plásticas, pero sí desde luego en la literatura, en la última literatura española, por supuesto, pero también de otros países. El cuerpo, yo creo que el cuerpo está adquiriendo una importancia que nunca ha tenido en la historia del arte, en la historia al menos de la literatura, ¿no? Hablaremos también de eso. He repartido unas hojitas porque para ilustrar las ramas esas por las que me voy a ir, pues voy a leer unos cuantos textos pues que han venido a mi memoria conforme yo miraba semana tras semana esta fotografía de Ana Laura Laed, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, este primer gran tema, el componente teatral, ¿no? ¿Por qué digo yo? ¿Por qué hablo del componente teatral? Bueno, pues a mí me parece, voy a poner esto aquí porque yo también quiero mirar el cuadro, a mí me parece evidente que esta mujer, lo primero, está en un escenario, ¿no? Está en una pequeña tarima, está en una pequeña tarima, un pequeño escenario, no está en el suelo ni está colgada de la pared, está encima de un escenario. Bueno, parece que entonces está representando algo. Está disfrazada. También parece obvio que no sale así por la calle. Está vestida así para este momento, para el momento en el que se ha subido en el escenario. Y se ha puesto una peluquita, yo creo que es una peluca a lo Garçon. Una peluca porque probablemente, no lo sé, yo no conozco a la autora de la fotografía, Ana Laura Laed, pero probablemente sospecho que la fotógrafa y el personaje que está encima de la tarima se parecen físicamente. Casi estaría por decir que incluso son la misma persona. Pero quien está encima de la tarima está disfrazada, que quiere distanciarse de la persona que hace la fotografía y quiere convertirse en lo que es un personaje. Es un personaje
encima de una tarima, de un pequeño escenario, disfrazado. Y parece, además, una fotografía. Antes de subir aquí, estábamos abajo en la sala de las exposiciones, y hay una exposición sobre carteles de cine. Y hemos visto algo que ya no se ve en los cines, que yo veía cuando era chico en los cines, que son las fotografías de la película. El momento en el que la chica besa al chico, el momento en el que el forajido se escapa, ese es el momento en el que muere. Esas fotografías, ustedes lo recuerdan, seguramente estaban puestas a la salida del cine, ¿no? Esta fotografía también parece estar captando un momento de la representación. Esta mujer con ese pintalabios mirándolo fijamente, con una seriedad desproporcionada. Se trata de un pintalabios. ¿Y cómo lo está mirando, no? Parece estar interrogando al pintalabios sobre algo. Parece haberle hecho quizá una pregunta y esperando la contestación. Me venían dos iconos muy conocidos de nuestra cultura cuando veía todas las semanas esta fotografía. Una de ellas es la bruja de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la mujer más guapa de la aldea o del cuento? En fin, ¿no? La pregunta, espejito, espejito, ¿no? Y una un poco más culta, Hamlet, preguntando a la calavera, ¿ser o no ser? En todo caso, como digo, ahí hay un componente teatral. Además está ignorando al público, está ignorando a la persona que saca la fotografía. Ella, ahí encima de ese escenario, no es consciente de que nosotros, 10 o 15 años después de haber hecho esa fotografía, estamos aquí hablando de ella. Simula no estar posando. Quizá ni siquiera está posando. Ignora incluso la existencia, yo diría, de esos pintalabios gigantes que tienen unas evidentes connotaciones sexuales, ¿no? Me parecía fuera de toda duda que esta mujer estaba representando. Pero claro, ¿qué arte no es, en cierto modo, representativo? Es decir, ¿qué arte no tiene dos espacios siempre? Un espacio a la parte de allá y uno a la parte de acá. A la parte de acá estamos nosotros, a la parte de allá está ella. Pero pensemos desde luego, las artes escénicas, todas tienen una parte de allá y una parte de acá. La danza, el teatro, la ópera, la música, el concierto, todo. Esos son los más obvios. Pero pensemos en artes menos obvias. Yo creo que incluso en las artes menos obvias también podemos decir que hay dos espacios. Una parte de allá y una parte de acá. Una escultura. Pues una escultura también está existiendo en una parte de allá y a la parte de acá estamos nosotros mirándola. En la literatura esto es muy evidente. En la literatura tenemos una parte de acá que somos nosotros y una parte de allá que es el libro en donde están sucediendo cosas que pueden o no tener relación con nosotros. Y desde luego la pintura y la fotografía. Aquí estamos nosotros y al otro lado está ella haciendo lo que sea. Lo que varía a lo largo de la historia del arte, o al menos de la literatura, voy a intentar decir siempre de la historia del arte y muchas veces estaré pensando en lo único de lo que yo sé un poquito más, que es en la historia de la literatura, pero bueno. Digo, siempre hay dos espacios,